Adelante, la escritura dice, nueva traducción viviente: sentencia de muerte para Jesús. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo, dice la escritura, que tenía puntas de plomo. Mas los soldados armaron una corona de espina y se le pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Y Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, para que quede bien claro que yo no lo encuentro no lo encuentro culpable de nada. Verso 5 dice: entonces Jesús salió con una corona de espinas sobre la cabeza y el manto de púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Aquí tienen al hombre. Precisamente esa expresión es la que nosotros hemos estado resaltando, porque Pilato decía: aquí tienen al hombre, y él le veía al hombre inocente. En esa misma escena habíamos mencionado que también él pudo haber dicho: aquí tienen al hombre, pero la cúpula religiosa decía al hombre que es digno de condenación, es digno de muerte, es digno de crucifixión. Y asimismo hemos estado enfatizando en algunas áreas para nosotros cómo es este hombre divino llamado Jesús. Habíamos dicho en primera instancia que debemos ver al hombre divino llamado Jesús como el creador de todas las cosas. O sea, a esta persona a quien usted le ha rendido su vida no es cualquier persona. A esta persona a quien usted le brinda su servicio, su amor, su dedicación y su pasión, tampoco es cualquier cosa. Recuerde que usted no solamente recibió a Jesús como Señor, no recibió a Jesús como Salvador, sino que usted le ha recibido como su Señor. Y esa palabra Señor pesa mucho para la vida del creyente. Amén, amén. Esa palabra Señor pesa mucho para la vida del creyente. Si usted por alguna razón no se ha dado cuenta de quién es su Señor y cuál es, en ese contexto de Señor, qué usted representa ahí, le recomiendo que escuche casi 6 enseñanzas que yo di acerca del Curious, para que usted se dé cuenta que es más, como dicen nuestros hermanos colombianos, sí señor, como respeto. Esto es más que respeto, es rendir nuestra vida a alguien que controla nuestros corazones. Amén, amén. Bien, entonces habíamos dicho también que Él es el hombre divino que nació de una manera sobrenatural. O sea, no era un hombre común, no era un hombre corriente, sino que nació de forma sobrenatural. Abundamos mucho en eso. Y habíamos también hablado, casi que la semana pasada o semanas anteriores, que también este hombre divino llamado Jesús es quien Satanás no pudo seducir, ni comprar, ni tampoco buscar la manera de cómo capturarlo para que le sirviera a él. Jesús supo, con mucha sabiduría de su Padre, con mucha dedicación y con mucha decisión, poner al diablo en su lugar, poner a Satanás en el sitio que él le corresponde, y a su vez también él y su Padre se ponían en el sitio que realmente le correspondía a ellos. Yo ruego que usted, a través de la vida de Jesús, también aprenda a poner a Satanás en el sitio que a él le corresponde concerniente a usted. Que usted sepa poner a Satanás en el lugar que a él le corresponde, y que a su vez usted sepa con madurez el lugar que usted tiene con Cristo y con su Padre Dios. De tal manera que él no pueda venir a usted a ofertarle por el tiempo de vida que usted tendrá, por el servicio que usted le da a Dios o por la adoración que usted le pueda brindar a su Padre. Recuerde que adoración no necesariamente es postrarse en el suelo, sino es servirle a Dios. Amén. Y es importante que usted ponga a Satanás en su lugar cuando él quiere
por alguna razón tratar de interrumpir tu muestra de amor para con el Padre. Amén. Habíamos dicho también en esa misma reunión que vemos al hombre divino llamado Jesús, quien venció la muerte. O sea, la muerte no pudo ni retenerlo, ni tampoco pudo vencerlo. Por el contrario, aprendimos que cuando Satanás pensó que la muerte era para eliminarlo, la Biblia nos enseñó que aún eso era parte del plan divino, y que esa muerte que aparentemente el diablo pone sobre la vida de Jesús fue entonces la clave para que por medio de su muerte la vida venga a todos nosotros. Así es que prácticamente cuando él abrió sus ojos y se dio cuenta de lo que había hecho, ya era tarde para Satanás, pero también era oportuno para usted y para mí. Alguien dice aleluya. Era oportuno para usted y para mí ver eso. Qué bueno que el Señor hizo eso por nosotros. Ahora, importante también saber que cuando Cristo muere en la cruz, Él estaba cumpliendo una faceta de su obra. Pero cuando Él resucita al tercer día, estábamos abundando en esa mañana, que es donde nuestra victoria sobre toda la obra del mal queda sellada para siempre. ¿Dije algo que no han oído? Dije que cuando Él resucita es que queda la obra sellada para siempre. Es donde la sangre tiene validez. Es donde la palabra entonces tiene validez. Porque Pablo después dijo, si Cristo no resucita, vana es tu fe. Si Cristo no resucita, dice Pablo, todavía estamos en pecado. Pero aquí el asunto es que Cristo venció la muerte y el Padre lo resucitó, y por eso ahora usted tiene validez en esa vida. Alguien dice aleluya. Que eso no se nos olvide nunca. Habíamos también dicho en ese mismo contexto que Jesús no solo estaba hablando de su muerte física, sino también estaba hablando de muerte o separación espiritual, para que espiritualmente usted ahora esté adherido, amalgamado a Dios, su Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. De acuerdo a lo que dice su palabra, dice que el que se une al Señor, alguien que lo sepa me lo diga fuerte, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No dice una sola bola de carne, un espíritu. Así es que usted más que sangre y carne es un espíritu. Así es que el hombre Jesús murió en la cruz, pero todavía siguió haciendo una labor en su espíritu para que su verdadera naturaleza, o sea, su verdadero usted, fuera verdaderamente libre. Por eso usted refleja la libertad que hay en su espíritu. Por eso toda opresión diabólica que en esta mañana usted quiera oprimirlo para adorar a Dios, para bendecir a Dios, no es otra cosa sino un ataque a su alma. Pero su alma no es lo que lo debe controlar a usted. Saque la vida de Dios de adentro. Saque la adoración de Dios de adentro hacia afuera, y controle esas emociones en el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice amén. Bien. Y en esta mañana veremos al hombre Jesús, o al hombre divino llamado Jesús, que quitó el pecado del mundo. Vaya conmigo a Juan, vamos con Juan 1:29. Ya hemos orado por espíritu de sabiduría y de revelación. Ya hemos orado por espíritu de sabiduría y revelación. Escuche esto ahora. Pero usted debe tener espíritu. Usted debe tener espíritu. Vamos, dígalo alto para que los demás escuchen. Usted debe tener el espíritu y cuerpo aquí en el servicio. Porque si tu cuerpo está o tu alma están en los frijoles de más tarde, revelación no te va a funcionar. Porque revelación no es para tu espíritu, revelación es para tu alma. Tú eres el que debe de saber en el entendimiento lo próximo que hay que hacer para que salgamos de esa situación. Amén. Así que te quiero espíritu. ¿A dónde? Aquí. Así que dígale a su vecino, aquí vamos a estar.
Bien. Juan 1:29. Recuerde que yo no soy predicador, yo soy maestro de la palabra. Y no porque yo me hice ese título, es porque de alguna manera u otra esa es la asignación que el Señor me dio, enseñar a su pueblo. En Juan 1:29 dice lo siguiente, Nueva Traducción Viviente, muchas gracias. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo Juan a Jesús al verlo, pero no necesariamente se lo dijo a Jesús, sino que yo supongo que lo dijo para que los demás escucharan, ya que Jesús sabía que venía. O sea, ahí vamos a aclarar, no es que Juan estaba confirmando el ministerio de Jesús. No, querido, acuérdese que Jesús era antes que Juan. Así es que vemos en este punto que Juan está siendo por el Espíritu Santo utilizado para declarar la manifestación física de algo que se había prometido desde el antiguo pacto, que de hecho él estaba haciendo parte de ese antiguo pacto, porque la Biblia nos enseña que Juan fue el último profeta del antiguo pacto, y pudiéramos decir, sin mencionar a Jesús, que también fue un profeta. Entonces él está anunciando, él está profetizando y diciendo, ¿qué estaba diciendo para lo que los demás escucharan? He aquí el Cordero de Dios. Fíjese, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante, porque el mismo Juan en una ocasión él decía que su bautismo era para arrepentimiento. Era para arrepentimiento. Entonces él confirma ahora y dice que prácticamente quien iba a quitar el pecado de la humanidad era Jesús. Ahora, es interesante porque cuando vemos aquí que Juan de una forma interesante menciona el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siempre que observo este texto, porque no es la primera vez que enseño de él, sino que abunda en muchas ocasiones para afirmar otros principios, pero siempre tengo que pisar esta misma huella, porque deja siempre un fundamento importante en cada creyente. Dice, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Fíjese que el Cordero no era del pecador. O sea, este Cordero no era del que cometía pecado. Porque recuerde que en el antiguo pacto el Cordero lo tenía que traer el pecador. O sea, era el culpable. El culpable era el que tenía que traer el Cordero limpio, para que hubiera una transferencia. Una sustitución es la palabra, no una transferencia, una sustitución. La pureza, la limpieza que representaba ese animal, fuera lo que yo iba a quedar siendo en el momento en que yo ponía mis manos sobre la cabeza del animal. Mi pecado, mi falta eran totalmente puestos sobre. Había una sustitución. Así que entendamos algo, que toda persona en la tierra tenía que traer él o comprar él la ofrenda para pagar por su pecado. Eso era lo que se tenía que hacer. Aparte de que una vez al año había un sacrificio colectivo, donde los sacerdotes hacían una ceremonia con el fin de cubrir el pecado de todo el pueblo. Eso ocurría hasta que Cristo vino. Por eso no estoy de acuerdo con eso del becerro que van a hacer en Jerusalén. No, usted es antisemita, no. Tampoco soy sionista, soy realista y soy bíblico. Ya no debe haber más sacrificios, ni en el templo de Jerusalén ni en ningún otro lugar, porque ya se hizo un solo sacrificio. Quien haga sacrificio en cualquier templo está anulando la obra perfecta de Jesús. Llámese judío, romano, panameño, cualquiera. No pido excusa por esto, soy bíblico. Amén. Amo a los judíos, claro que sí, son mis hermanos. Pero si no tienen a Jesús, necesitan arrepentimiento. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Interesante, porque no fue el Cordero de Juan, no era el Cordero de Pedro, no era el Cordero de Pablo, no era el Cordero de Judas, sino de quién era el Cordero. De Dios. Pero pregunto, ¿acaso Dios pecó?
¿Qué ves ahí entonces? Amor. Dios sabía que el hombre no tendría la capacidad de poder presentar ni siquiera, o sea, los animales aún no llenaban necesariamente todos los requisitos para que el hombre pudiera ser borrado su pecado para siempre. Y Dios conocía eso y sabía que la fuente que Dios iba a usar o el sacrificio que Dios tenía que utilizar o la persona que Dios tenía que utilizar para un sacrificio perfecto no necesariamente iba a ser amalgamado de los hombres. Por eso es que Jesús nace de forma sobrenatural. ¿Sabe que de lo que Jesús es importante no solamente su cuerpo, no solamente su espíritu, sino también lo que a él le fluía por su ser, su sangre? Era importante, tanto así que la contuvo en su vida por 33 años, porque esa sangre es la que valida tu redención. Al siguiente día, dice, vio Juan y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Me llama la atención porque, como le dije el jueves pasado, hay cosas que usted debe entender por lo que no dice, precisamente por lo que está diciendo. He aquí el Cordero de Dios. Está diciendo que entonces Dios, que no tiene pecado, Dios que era el que no debería haber provisto para el pecado, porque Él no ha pecado, se llena de amor y de compasión y de deseo para decir: yo voy a proveer un sacrificio para que ustedes se acerquen a mí. Eso es digno de adoración al Padre. Si eso a usted no lo mueve a adorar a Dios, no sé qué cosa lo hará adorar a Dios. Pero la verdad, eso es digno de adoración. Saber que mi Padre se identificó con la naturaleza. Él sabía que no me había creado para el pecado. Él sabía que no me había creado para andar errante, separado de Él. Y Él dice: yo voy a proveer sacrificio para ustedes. Por otro lado, dice el verso que no era un cordero cualquiera, sino que tenía la capacidad no solo de cubrir el pecado de las personas, sino dice que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. O sea, a mí no me cubrieron pecados. Escuche esto bien. A mí no me han cubierto pecados. Eso ocurría en el antiguo pacto. Por eso ese pacto es inferior, de acuerdo a lo que dice Pablo, a este nuevo pacto. Dice Pablo que está hecho y basado en mejores promesas. Léase Hebreos. Y quiero que sepa, Hebreos no es para los creyentes, Hebreos fue hecho para ellos. Porque Pablo le dice a ellos: ¿qué más sacrificio hacen ustedes teniendo el de Cristo? Léase Hebreos. Le invito a que se lea la carta. Y de ahí va a sacar riqueza para ustedes. Cualquier otro activismo o cualquier otra actividad que suplante la obra perfecta de Cristo es vivir en el antiguo pacto, de la cual usted ni nació allá, ni tampoco debe ser esclavo de eso. Usted es de Cristo para acá. ¿Qué cordero trajo usted para ofrecerlo por el pecado suyo? ¿Qué vaca? ¿Qué chivo trajo usted? Ninguno. Pero Jesús, Él mismo se dio como sacrificio, como cordero, por usted y por mí. Amén. Por eso le dije que cualquier otro sacrificio de animal que se haga en cualquier parte del mundo, lo que está diciendo es: el de Cristo no es. Y yo sé que, mire, vamos a seguir. Yo estoy en redes sociales, voy a aclarar esto. Seguimos amando a Israel. Seguimos orando por Israel. Con la misma pasión que debe orar también por los de Hamás. Porque son seres humanos que no tienen la claridad del verdadero Padre que usted conoce. Sí, se lo digo de esa manera. Porque hay gente oremos por Israel, que Dios guarde Israel. ¿Y qué de los niños que están muriendo del otro lado? ¿Qué de los niños? ¿Acá esos son demonios, son diablos? Es que Israel está tirando bombas santas. Sí, porque le está dando vida a la gente cuando caen. Dios no está a favor de las guerras. Conozca a su Padre. Dios está a favor de la paz.
de la comunión, del amor. Pero eso no se puede vivir porque Satanás controla todavía este sistema. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no hay otro sacrificio, ni con vacas rojas, ni azules, ni blancas, ni con vestimentas púrpuras. Bueno, si ellos están así, pues Dios tratará con ellos. Pero usted no debe caer en esa pasión. Mire, querido, apasionese por Jesús. Apasionese por alcanzar la vida espiritual que está en usted. Ya esos amenes no me deben bajar. Apasionese por alcanzar la vida espiritual que está en usted. Que de ahí es que está su salud. Su salud no está mirando una vaca o sacrificio allá o sacrificio allá. Ya su salud se fue sacrificada hace 2000 años en Cristo Jesús. Alguien dice aleluya. Meta más sus ojos no en escatología de allá del Medio Oriente. Meta sus ojos en la palabra de Dios y en este nuevo pacto. Yo sé que me van ahí a... ¿Cuántos aman a Panamá? ¿Cuántos quieren que los panameños todos nos salvemos? Amén. Ahora, dice que quita el pecado del mundo. Oh, Padre. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no hay otro sacrificio a nivel del mundo, ni habrá, que pueda ser efectivo lo que ya Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué implicaba que nosotros viviéramos en pecado? ¿Qué implicaba eso? Recuerden que por causa del pecado del ser humano, éramos descalificados para estar cerca de Dios. Ahora, yo quiero que usted, si usted es recurrente viniendo a Maranata Chilibre, se va a dar cuenta que para nosotros la palabra muerte, y cuando digo para nosotros es porque es bíblico, para nosotros la palabra muerte no es dejar de existir. Si usted viene por primera vez, apúntelo y coja versos que le voy a dar. Para nosotros la palabra muerte es separación, pero usted no deja de vivir. Una persona cuando sale de esta vida, que la gente naturalmente le dice murió, no es otra cosa sino que se separó del cuerpo, su ser espiritual. Pero esa persona, ¿cuántos saben que está viva? O está en el infierno, o está en el infierno, o está en el cielo. No dejó de vivir. Así es que muerte no es dejar de existir. Apréndase esa ley espiritual para que comprenda la palabra de Dios. Entonces, veamos esto. Por eso cuando decimos que Jesús murió por nuestro pecado, usted no tiene que ver a Cruz muriendo ahí y como que ya dejó de existir. No, Él siguió viviendo. Pero hizo un trabajo en el espíritu para salvarlo a usted espiritualmente. Ok. ¿Qué implica vivir en el pecado? Recuerde que por causa del pecado el ser humano era descalificado de estar cerca de Dios. O sea, si yo te digo que por causa del pecado la persona está descalificada para estar cerca de Dios, significa que estar lejos de Dios o separado de Dios es estar muerto. ¿Claro? Ok. Entonces, el pecado que yo tenía sin la obra perfecta de Cristo no me permitía estar cerca de Dios. A eso le entiendo que yo estaba muerto. Pero pregunto, ¿no caminabas? ¿No comías? ¿Ah? ¿No sudabas? ¿No había que ponerse desodorante porque si no las alitas se revelaban? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero cualquiera te veía y dice, oh, qué vivito está. No, usted sabe que no estaba vivito. De acuerdo al cielo, había una separación entre usted o entre yo y mi Padre. Y por eso ante los ojos del mundo espiritual yo andaba muerto. Amén. Pero, ¿qué nos enseñaron? Cadáver, ahora es que murió el hermano. No, el hermano sin Cristo murió hace rato. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Porque muerte no es dejar de existir. Son principios bíblicos. Dice que, ok, dice la Escritura, a ver si me ayudan por allá atrás. Dice la Escritura
que cuando el rico y Lázaro, Jesús habló de eso, dice que cuando el rico murió, ¿qué dice que el rico qué? Murió. ¿Dónde abrió los ojos? ¿Ah? En el Hades. ¿Dónde abrió los ojos? Entonces Jesús tenía que haber dicho, cuando el rico murió, desapareció. Tenía que haber dicho, cuando Lázaro murió, ya no se supo más de él. Él siguió contando. Quiere decir que ellos no dejaron de existir, solo que muerte fue separación. Ahora, el rico sufrió dos separaciones: la física y la espiritual. Y Lázaro, una sola, la del cuerpo, porque estaba amalgamado a su padre. Amén. Gracias por allá ayudarme. Eso es. Venga conmigo acá, vamos conmigo acá. Recuerde que por causa del pecado el ser humano era descalificado para estar cerca de Dios. Ahora usted va a entender perfectamente lo que dice Efesios cuando menciona la palabra muerte. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Vámonos a la Nueva Traducción Viviente para que podamos verlo un poco mejor. Efesios 2:1. Mire lo que dice. Antes ustedes estaban, ¿qué? Estaban muertos. Pero pregunto yo, ¿ese antes cuándo es? ¿Antes de qué? Antes de Cristo. Y algunos de ustedes posiblemente se convirtieron ayer. Pero quiere decir que desde ayer para atrás, usted aunque comía, vestía, bailaba, se gozaba, jugaba lotería, chismeaba y hacía todo lo que un pecador hace, usted estaba muerto. ¿Y qué es estar muerto? No te ofendas, estabas viviendo separado de Dios. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Vamos, hermanos, voy a acelerar el paso aquí. Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. O sea, separados a causa de su desobediencia y por sus muchos pecados. Ahora, entiéndase algo. No son, escucha esto, no son las prácticas del pecado lo que te separan de Dios. No. No son las prácticas del pecado lo que te separan de Dios. Es el pecado que te produce practicarlo. Entonces, lo que te separa de Dios no es la práctica, es el pecado. Voy a decirlo de esta manera. Escuche esto. Usted ahora en Cristo comete errores o no. Vamos, séme honesto. ¿Cometes errores o no? Ahora, ¿vas camino a la madurez? Sí, pero ¿cometes errores o no? ¿Cómo le llama Santiago a los errores? Pecado. Ahora, pregunto yo, ¿ese pecado te está haciendo morir a ti? No. Lo que necesitas saber que esa condición de error, tú tienes que madurarla para no seguir fallando. Porque lo que al hombre natural sin Cristo lo separa de Dios no son las prácticas del pecado, sino es la condición del pecado. El hombre practica pecado porque tiene condición de pecado. Usted no practica pecado. Diga amén. Yo dije que usted no practica pecado porque su naturaleza no es del pecado, su naturaleza ahora es divina. Aleluya. Otra vez leamos. Antes, ¿cómo dice? ¿Antes de qué? De recibir a Cristo, diga. Dígale a su hermano, eso era antes de recibir a Cristo. Dígaselo con fe, dígaselo con fe. Dígaselo con fe. Yo sé por qué le pido que lo haga, querido. Yo sé cómo le va a ayudar esto a usted. No piense que solamente es oír por oír. Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Ya pasamos esa clase. La fe viene por el oír y entender lo que estás oyendo, que viene la fe. Es por el oír y el entender lo que estás oyendo que viene la fe. Si tú entiendes eso, Satanás por ahí no te puede golpear de nuevo, porque sabe la naturaleza que tú eres y tú también la sabes. Alguien dice aleluya. Entonces veamos esto. Antes, ya desde que dice antes, yo sé, wow, sin Cristo
ustedes o nosotros estábamos muertos a causa de la desobediencia por sus muchos pecados. Y aquí viene, vivían en, verso que sigue, vivían en, verso que sigue, por favor, vivían en, ¿cómo? En pecado. Entonces la manifestación de los pecados es el resultado del pecado. Le hago una pregunta: ¿qué pecados hizo Adán o Eva para morir espiritualmente? No, escuche bien la pregunta. ¿Qué pecados hizo? Pecados, ninguno. No fumó, no se drogó, no bebió. Cualquiera, mencióneme cualquiera. No se prostituyó, no se metió en un bar. Uno solo desató toda la naturaleza que usted ve hoy regada por ahí. ¿Sabes cuál es? Vivir independiente de Dios. Uno solo. Cuando él oyó la serpiente y su consejo, estaba diciendo: esa palabra a mí me dirige y no esta. Es vivir independiente de Dios. Se lo digo ahora más diluido a los chilibreños. Se llama orgullo. No vivir de la boca de Dios. Eso es pecado. Esa condición, eso solamente, solo eso hizo que se separara el hombre. Todo lo demás es la consecuencia de esa condición. Amén. 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 ¿Ya te diste cuenta por qué el primo tuyo que no conoce a Jesús comete esas cosas que tú le llamas pecados? Borrachera, fumadera, tomadera. ¿Sabes por qué es eso? Por la naturaleza que tiene. Bueno, dile a Dios o dile a la persona que esa naturaleza puede cambiarla por una divina, y verás cómo la palabra posteriormente le va haciendo cambiar su forma de vida. Por la palabra de Dios. Veamos. Vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, al igual que el resto de los demás. Él estaba hablando a la gente de Éfeso, de la iglesia, y les está diciendo que ellos vivían en otro tiempo en pecado. Por eso era que se manifiesta la desobediencia y los muchos pecados, porque vivían en el pecado. Ahora, ¿qué es vivir en el pecado? No es otra cosa sino vivir bajo la naturaleza satánica. No es otra cosa sino vivir bajo la naturaleza satánica, que entiéndase que cada persona que recibe a Jesús no es más dirigido por la naturaleza satánica, porque la Escritura dice, la palabra de Dios dice, que nosotros hemos nacido de nuevo. O sea, la naturaleza de pecado ya no te rige a ti, sino que ahora me rige la naturaleza del Espíritu. Porque ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Vamos, dímelo. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué fueron hechas nuevas? ¿Cuáles son las que fueron hechas nuevas? La primera, tu naturaleza. Por eso es que posteriormente usted va a sentir deseos repulsivos contra el mal, porque ya su naturaleza le está haciendo cambiar muchas cosas en su interior. Por eso el pecador no tiene ningún problema para pecar. Dígale al pecador: aquí hay $6 para que te compre un six pack. Él hace así: gracias. Pero que yo le diga a un creyente: toma, aquí hay $5 para que te fumes un... Él no va a quedar así, No. Porque hay una naturaleza en ti que te está rigiendo ahora. Alguien dice aleluya. En pocas palabras, usted no es un pecador arrepentido por gracia. Usted es una nueva criatura en Cristo. Usted es una nueva naturaleza. Y usted tiene capacidad, fuerza y habilidad para resistir todo pecado. Toda obra que se quiera venir a amalgamar con usted, que ya no tiene cabida con usted. Gracias por esos 3 amenes que oí. Escuche esto ahora. Vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, desobediendo. Dice, vivían en pecado,
al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. O sea, toda obediencia a Satanás era el resultado de una naturaleza caída. Ahora, cualquiera de ustedes podría decirme: mire, pastor, es que yo conozco un supuesto cristiano que ese hombre anda pecando y anda obedeciendo al diablo. Bueno, pueden haber dos cosas: o no se ha dado cuenta de la naturaleza que tiene, o nunca ha nacido de nuevo. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? O no ha nacido de nuevo, o simplemente no se ha dado cuenta de la naturaleza que tiene, y eso es el resultado por lo que le enseñaron. Cuando yo le digo a usted que tiene armas para vencer, y cuáles son sus armas y cuáles son sus municiones, usted no se va a dejar morir. Pero cuando yo nada más le digo a usted que solo Satanás tiene poder sobre usted, que cuidado con el pecado, que usted se lo va a llevar al infierno, se lo va a llevar al otro, el día que usted peca, usted no tiene herramientas y piensa que usted ahí ya de ahí en adelante ya no tiene más nada que hacer que solo dejarse morir. Cuando usted no aprende que ahora, camino a la madurez, usted va a cometer errores que ya no se miran como necesariamente pecados, sino como errores que usted y yo vamos a seguir superando, usted puede ser minado por un mensaje condenatorio, y en vez de traerle luz, le va a traer condenación. Por eso es importante que usted sepa separar la palabra de Dios. Veamos esto. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿Por qué la gente obedece al diablo? Porque tienen la naturaleza de pecado. Y veamos lo que dice la Escritura. Es el diablo, hablando del diablo, dice: el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu? Dice: ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios? Mira, que el diablo dice, el diablo tiene que utilizar el corazón. Dice: ¿quién es el espíritu que actúa? Vamos, corra conmigo, querida, corra conmigo en la palabra. Dice, en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Dónde actúa? O sea, la naturaleza de pecado, ¿dónde actúa? A ver, ¿alguien me dice cuál es el corazón? Es la mente, los pensamientos. Por eso es que el hombre de continuo piensa el mal. Y por eso Satanás a los creyentes quiere controlarle el corazón. No aquí. La mente, el alma, donde están las emociones. Por eso es que a Satanás le es más fácil trabajar su emoción, porque él sabe que si controla su emoción, controlará sus actitudes y controlará su resto del día viviendo así. Alguien dice aleluya. Pero qué bueno por la naturaleza de Dios, que de la misma manera que Satanás puede controlar en alguna forma u otra la mente de las personas débiles, la vida del Espíritu también tiene poder para controlar nuestros pensamientos y poner la vida de Dios en nosotros. Le invito a que escuche los mensajes de los jueves, renovando el entendimiento por la palabra de Dios. Vivían en pecado el resto de la gente, obedeciendo al diablo, líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Claro, porque tienen la naturaleza de Satanás, piensan lo que Satanás quiere. Todos vivíamos así en el pasado. Wow, qué tremendo, porque dice que en el pasado. Qué tremendo, porque ya yo no soy parte de ese paquete, ni usted tampoco. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos. Siguiendo los deseos, claro, porque esos deseos eran el resultado de pensamientos. Y te dije que deseo lleva pasión. Un pecador los sábados cuando va a ir a beber va con pasión. Ese no niega fuego. Cuando un pecador se va a un bar a beber sin haberse bebido una cerveza, ese va con deseo. Tanto deseo que la primera, venga la otra. La cosa es salir borracho de ahí. ¿Y el nuestro hoy? ¿Cómo es el deseo tuyo hoy? Que cambió esa naturaleza. ¿Será que tenemos pasión por Dios? ¿Será que tienes pasión por el Señor? Que así como llenábamos el alma de esas cosas, ahora podemos llenarla de la vida de Dios. Porque sigue siendo el mismo principio. Tus pensamientos, tu alma sigue siendo controlada por el Espíritu de Dios, hablando de ti y de mí como creyentes. Entonces dice: todavía vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice,
Dice, de nuestra naturaleza pecaminosa. Mira, naturaleza pecaminosa. ¿Qué controlaba una persona que no tiene a Cristo? La naturaleza pecaminosa. La naturaleza. ¿Qué te está controlando a ti? La naturaleza espiritual. La naturaleza. Por eso tú no tienes ganas de hacer el mal. Por eso tú no te robas lo que no es tuyo. No coges lo que no es tuyo. Por eso tú eres responsable. Por eso tú eres puntual. Por eso tú eres humilde. No eres orgulloso, porque tu naturaleza es diferente. Estoy hablando con gente creyente aquí. Por eso eres una persona amable, dulce, tratable. Por eso eres una persona que le da gratitud a Dios y a gente que te ayuda. Porque tu naturaleza ha cambiado. Amén. Amén. Seguimos. Mire lo que dice aquí. Todavía vivíamos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones e inclinaciones de la naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza. Mira esto. Éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Dios se sentía incómodo por lo que estaba sucediendo. Se sentía incómodo, pero no esa incomodidad de fundirte. Porque esta palabra enojo cualquiera puede decir, Dios está bravo. Pues si Dios estuviera bravo, ¿para qué me dio un cordero? Por eso te digo que hay que entender la palabra de Dios. Si Dios estuviera enojado o estuviera bravo por el mundo que estaba pecando, ¿para qué le dio un cordero entonces? Tenía que haberle dado fuego. Entonces Dios no es que está enojado. Cuando esa palabra dice enojado, está incomodado por esa naturaleza que Él no te creó para ella. No es contigo, es con la naturaleza que te estaba dominando a ti. Porque cuando yo veo lo que Cristo hizo, de acuerdo a un supuesto enojo de Él, Él no fulminó a los hombres. Él no fulminó a los hombres. Porque Él sabía que el hombre no era el problema, era la naturaleza que cargaba. Pastor, ¿y por qué la gente se va al infierno? Porque ellos rechazan el sacrificio de Jesús, el regalo de Dios. Pero no es Dios mandándolos al infierno. No es mi Padre mandando a nadie al infierno. El hombre se va al infierno porque no reconoce el sacrificio y el amor de mi Padre. Así es esto. No es mi Padre. Infierno. Que se lo lleve el diablo. Ese no es mi Padre. Eso es el diablo. Pero no mi Padre Dios. No mi Padre Jehová. Mi Padre con amor eterno te ha amado a ti. Aún está amando a aquellos que se están perdiendo. Con dolor están yendo al lugar donde no fue creado para ellos. Dios tiene compasión. Así que cuando dice aquí que éramos objeto de su enojo, el enojo de Dios, al igual que todos los demás, está hablando diríamos nosotros, como de una inconformidad de decir, necesito ese cordero para ellos. Necesito ese cordero porque están muriendo a causa de pecado. Están siendo separados por causa de la naturaleza de pecado. Y es ahí donde Dios se provee. Ahora entiendes por qué Dios dijo, he aquí el cordero de Dios. Ahora comprendes por qué razón no es el hombre que entregó un cordero, sino fue el Dios mismo de los cielos. Se proveyó cordero para usted. Alguien que realmente te ama actuaría así. Y si alguien está enojado contigo, te da la espalda. Pero Él no le dio la espalda al hombre. Por eso hay que entender lo que dice la Escritura, no basado en un verso, sino en el contexto de lo que Dios es. Si usted no conoce la naturaleza de Dios, usted siempre pensará que Dios un día está tirando fuego y otro día tira flores. Le invito a que busque los atributos de Dios. Búsquese los atributos, lo que Dios es, búsqueselo. Y usted no va a ver ahí que dice, Dios es tirafuego. Dios manda el cáncer, Dios manda SIDA. Nada de eso usted se va a encontrar ahí. Es más, me encuentro muchos versos que dice que Él es Jehová mi sanador. Eso es lo que yo veo. Verso 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones e inclinaciones de la naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Ahora, ¿qué implica? Esto era lo que implicaba cuando vivíamos en pecado. Esto era lo que implicaba cuando vivíamos en pecado, cuando estábamos bajo esa naturaleza.
Yo le estoy hablando a una iglesia que tiene una naturaleza nueva. Amén. Ok, ve ahora conmigo a Efesios 1. Efesios 2. Efesios 2, ok, eso lo leímos. Efesios 2, 1 al 3. Ahora vaya conmigo. ¿Qué implica que Jesús haya muerto por nuestros pecados? ¿Qué implica ahora que Jesús haya muerto por nuestros pecados? El hombre divino llamado Jesús. ¿Qué implica que Él haya sido separado por causa de nuestros pecados? Ve a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Gracias. Mira lo que dice. Cuando Adán pecó, y aquí te quiero con un poquito de paciencia. Cuando Adán pecó, ok, por favor, ¿cómo dice? ¿Cuándo qué? Ahora, ¿quién pecó? Ahora, ¿cómo pecó? ¿Fumó? ¿Se drogó? ¿Ah? ¿Cogió otra mujer? No, porque ni siquiera estaba, ni siquiera existía. ¿Ah? Una sola cosa. Aceptaron vivir independiente de la boca de Dios. Una independencia de Dios. Ok, mira esto. Cuando Adán pecó, el pecado entró en él. O sea, yo no hice lo que hizo Adán y ya yo tenía la recompensa de él. ¿Está claro hasta ahí? Vamos, ¿estás claro hasta ahí? Ok, sigue leyendo conmigo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo. ¿Cómo? Ok, ¿a qué muerte se refiere? ¿Cómo? Separación. Separación de mi Padre con Dios y por ende separación de mi cuerpo que debió haber sido eterno, de mi alma, de mi ser espiritual. Amén. ¿Me puede levantar la mano si está capturando lo que quiero proyectarle? Ok. Recuerde que muerte no es dejar de existir. Cuando Adán pecó, entró el pecado en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos. Porque todos pecaron. ¿Cómo nos dimos cuenta que la muerte que el pecado se metió en la humanidad? Porque todos empezaron a practicar pecados. Pero la práctica del pecado no es lo que te separa de Dios. Uf, Padre. Lo que te separa de Dios es lo que te produce pecar, que es el pecado. Una sola cosa. Y vamos a verlo ahora. Padre, dame sabiduría. Manifiéstala como lo estás haciendo ahora para poder ayudar a los santos. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba antes de que fuese entregada la ley. O sea, entre la generación de Adán y cuando se levanta Moisés con la ley, en ese espacio, aunque no había ley, ya el pecado estaba haciendo estragos. ¿Oyó? O sea, ya la gente estaba contaminada de la naturaleza de pecado. Estaban muertos. Por eso no podían tener una relación con su padre, porque estaban separados por causa de un pecado que hizo un hombre. Diga hombre. Ok, venga conmigo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y del pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. O sea, aunque para Dios ya era, ya los hombres estaban separados por causa de la naturaleza, dice que Dios no tomaba en cuenta las prácticas en sí mismo, porque Él sabía que quitando las prácticas igual no se venían donde Él, era quitando la naturaleza. Y dice la Escritura que para que el hombre se diera cuenta que las prácticas que ellos tenían venían de una naturaleza, Dios le entrega la ley. Por eso a la iglesia no se le debe enseñar la ley, porque la ley lo que dice nada más era la condición que a ti te controlaba. Usted necesita ahora es el suplemento que le ayuda a salir de aquello que usted sabe que era esclavo antes, que se llama Jesús, la gracia de Dios. Léalo conmigo.
¿Para qué era la ley? Veamos. Pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. O sea, la ley, lo único que le anunciaba cuando Moisés para adelante levanta la ley lo que está diciendo es: ustedes están muriendo por esto, ustedes están separados de Dios por esto, porque estas cosas son el resultado de la naturaleza de pecado. Y hay gente que dice: sí, la gente necesita la ley para darse cuenta dónde están fallando. Hoy no. Dije que hoy no. Con Moisés sí, porque no sabía. Hoy lo que necesito es saber cómo salir de ahí, de esa condición de pecado, de esa condición que me mantiene esclavizado, o de ese pensamiento que el diablo ha querido poner para alejarme mis pensamientos de mi Padre, que de hecho en mi espíritu ya yo estoy amalgado con Él. Que el Espíritu de Dios le siga dando sabiduría para entenderlo. Voy a ir cerrando aquí, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta Moisés, todos murieron. Y usted dice: sí, las tumbas. No está hablando de su muerte física. ¿Está hablando de qué? De su separación con el Padre en primer lugar. Recuerde que el hombre desaparece físicamente aquí. El cuerpo es por resultado precisamente de haberse separado del Padre, porque la muerte entró. Y usted dirá: bueno, y yo, pastor, que soy hijo de Dios, ¿cómo es que el cuerpo? Porque a ti te van a dar uno mejor. Que esa es la otra parte que tú no sabes. A veces lloramos los cuerpos, y claro que hay que llorarlos, porque uno se despega de esa persona que tú amas. Hay sentimientos, hay recuerdos bonitos, pero si tú sabes lo que significa eso, tú debes sentir consuelo. Un amén, dos amenes. Usted debe sentir consuelo, porque usted sabe que si esa persona está con el Señor, simplemente Él dio un paso que tú vas a darlo, ya sea ahora o en el rapto. Yo quiero que sea en el rapto, porque yo quiero desarrollar fe no para separarme del cuerpo, sino para ser transformado. Amén. Sin embargo, en los tiempos de Adán hasta Moisés todos murieron, incluso los que no obedecieron a un mandamiento implícito de Dios, como Adán lo hizo. Ahora bien, Adán es un símbolo. Atención, prestame atención aquí. Adán es un símbolo. ¿Qué simboliza Adán? Perdón, ¿qué representa Adán? Es como un ¿qué? Un símbolo. Ok, ponme atención, no te duermas, querido, no te duermas, no permita que esta palabra se te vaya por encima. Mira. Dice que Adán es un símbolo, una representación de Cristo. Ahora me está diciendo que la misma fuerza que tuvo Adán en contaminar de pecado a toda una generación hasta nuestros días, me está diciendo la palabra que eso nada más era un símbolo, una figura de Cristo. ¿Alguien ya está recibiendo lo que viene? ¿Ya alguien está recibiendo lo que viene? Eso significa, escúchame esto, que solamente tú por recibir a Cristo recibes la naturaleza divina, porque tú no pecaste como Adán y tú recibiste la muerte que él cogió. Entonces posiblemente tú no vivas en santidad al principio como Cristo vivió, pero solo por recibirle y aceptarle empiezas a tener su naturaleza. ¿Crees que estoy inventando esto? ¿Crees que te estoy emocionando? Veamos la Biblia. Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, que es Cristo. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte, o sea, separación a muchos, pero aún más grande, diga más grande, es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón, que es en Cristo, para muchos por medio de un hombre, Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que usted y yo le estemos dando más valor a la obra de Adán que a la obra de Cristo? Si usted es creyente, déjese decir que usted es un pecador. ¿Me escuchó lo que le dije? Si usted es creyente, pare de decir que usted es un pecador.
Usted es una nueva naturaleza. Déjese de estar dándole poder a Adán. Usted ya no vive en Adán. Usted vive en Cristo Jesús. Por eso usted tiene autoridad sobre el pecado. Por eso usted tiene autoridad sobre la indolencia. Por eso usted tiene autoridad sobre toda forma diabólica que el diablo quiera poner en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Cada vez que usted se rinde a ese tipo de pensamiento, usted está diciendo en el mundo espiritual que usted todavía vive en Adán. Y usted no vive en Adán. No se deje mentir por el diablo. Alguien dice aleluya. Pues si el pecado de un hombre tuvo poder para contaminarme, ¿cómo no voy a creer que el regalo de Dios, el Cordero de Dios, tiene poder para ponerme gracia a mí y santificarme? Y dice, y para que veas que no es un mito, le puso el nombre. ¿Quién es el regalo de Dios? ¿En quién vino la gracia? ¿De quién es el don de Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Jesucristo qué? ¿Por medio de qué? Por favor, el verso 6, verso 6, verso 15, 16, 15, verso 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo, favor y merecido de Dios. Pues el pecado sigue por favor, hija. De un solo hombre, Adán, trajo la muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo siga por favor, de su perdón para muchos por medio de un hombre. ¿Cuál es el nombre? Vamos, dímelo con fe. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Entonces allá Pilato, ¿a quién vio? A un hombre inocente. ¿Quién veía la cúpula religiosa? A un hombre culpable. ¿Cómo le ves tú? Como el hombre que cambió tu naturaleza. Como el hombre divino que ha cambiado tu estilo de vida. Como el hombre divino que te sacó de la muerte a la vida. Como el hombre divino que ahora tiene toda unción depositada en ti para que tú puedas cambiar de adentro hacia afuera. Como el hombre divino que te ha dado energía y capacidad para vencer el pecado, la tentación y todo lo demás. ¿Quieres seguir oyendo lo que hizo ese hombre? El otro domingo te digo, ponte de pie conmigo.